Buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí, ya que tiene su mérito en la última mañana de este congreso, que yo creo que hemos disfrutado todos muchísimo. Y bueno, pues vamos a pasar, creo que, a la última comunicación, que la hemos titulado Unidades de Educación Médica, formación de una red nacional de unidades de educación médica, una necesidad actual. Entonces, antes de empezar con la presentación, os voy a presentar a mis compañeras. A mi derecha, la doctora Montserrat Virumbrales, que es la vicedecana de Ordenación Académica de la Universidad Internacional de Cataluña. Y a mi izquierda, la doctora Silvia Llorens, que es la decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Castilla-La Mancha en el campus de Albacete. Y yo misma, que soy Beatriz Gal, que soy profesora titular de Dermatología en la Universidad de San Pablo CEU. Hemos pensado en el siguiente guión, de tal manera que yo voy a hablar un poco de la contextualización de las unidades de educación médica, aunque yo creo que son conceptos que todos conocemos, pero bueno, para ponernos un poco en contexto. Después, Montse va a presentar una encuesta que hemos pasado a través de la conferencia a las facultades de medicina. Y finalmente Silvia va a contar un poco cuáles son los objetivos y qué estructura debe tener una red de unidades de educación médica. Y casi el punto que a nosotros nos interesa más, y de hecho nos hemos propuesto que quedará bastante tiempo para ustedes, para el público, para dialogar y para... A lo mejor, depende un poco de lo enriquecido que sea ese diálogo, nos atrevemos a hacer una propuesta y a generar ya en este momento, con la colaboración de todos vosotros, pues la instalación de una red, que es un espacio abierto en el que todos podamos participar, enriquecernos y trabajar en red. Sin más, voy a hacer, como os digo, una contextualización muy breve. Yo casi me voy a quedar aquí, porque estoy cómoda y así les veo a todos mejor. Y entonces, cosas que ya sabemos, pero que conviene recordar. En el año 2005 ya la IMI, en la guía número 28, publicaba la necesidad de crear unidades de educación médica porque cada vez existía una demanda más poderosa, más creciente, de desarrollar entornos educativos acordes con lo que nos estaba demandando la sociedad, necesidades sanitarias reales. Y eso también habría una oportunidad para generar un foco de debate sobre qué enseñar y, sobre todo, cómo enseñarlo. Más recientemente y más a nivel nacional, en este artículo hablaba, la educación médica es un proceso de por vida, tiene que ser tiene que ir en paralelo a los nuevos avances de la ciencia y de la práctica clínica. Además, un poco en connivencia con lo que decía la guía IMI a que he hecho referencia, tiene que responder a las necesidades tanto de la salud individual como de la salud de la población y en ese sentido de la salud pública, y me parece muy interesante que nos debe acompañar en todas las etapas de la formación. Y un añadido, quizá, también de carácter más práctico, que también se ha publicado, es que las facultades de medicina en general y otras facultades que se dedican a la salud también tienen una complejidad inmensa y manejar los currícula muchas veces es complicado. Con lo cual, estas unidades de educación médica también nos podrían ayudar a descongestionar la gestión académica y administrativa de las propias facultades. Para resumir, las áreas específicas de actuación de las unidades de educación médica serían la formación, que me parece importantísima, crear una escuela, creer realmente que esto es un área de conocimiento en el que se investiga, hay educación basada en la evidencia, entonces la formación es esencial para nuestros estudiantes y para nuestros profesionales. Poner en foco la enseñanza, cómo enseñar y cómo se aprende, y eso a través de estar actualizado en el currículum, diseñarlo, pensarlo, ver cómo se enseña, ver cómo se evalúa. La investigación, generar proyectos de investigación, insisto en la idea de la educación basada en la evidencia, y finalmente otra área de actuación que puede ser interesante es la gestión académica.
Y ya quería terminar se ha mencionado en este congreso la Declaración de Málaga, yo creo que se ha mencionado en diferentes comunicaciones, en diferentes sesiones. El congreso anterior a este, el 25 Congreso SEDE, mi primer congreso internacional, terminó con una declaración, la Declaración de Málaga, que apoyaron muchísimas instituciones académicas, como la Conferencia Nacional de Decanos, la SEDEM, con el apoyo de los estudiantes, que me parece que es otro eje muy importante de estas unidades de educación médica. Y en esta declaración de Málaga, que después se publicó en el año 22 en Educación Médica, voy a citar textualmente lo que dice la declaración. Dice: se considera muy conveniente la existencia de unidades de educación médica, que pueden estar o no estructuradas a partir de comisiones estatutarias de cada facultad, pero importante para disponer de una visión y misión unitaria de la formación y de la investigación en educación médica, con el objetivo de ofrecer asesoramiento, ayuda a la implementación de las mayores y mejores evidencias sobre la práctica médica docente. Sin más, creo que, y termino para dar la palabra ya a Montse, creo que es una oportunidad. Creo que la sesión oral fantástica anterior que acabamos de tener, hay un ejemplo clarísimo de que una unidad de educación médica liderada por Leire puede articular proyectos que sin esas unidades de educación médica creo que serían más difíciles de estructurar. Con lo cual tenemos un ejemplo claro de, en este caso, una unidad de educación médica que es muy avanzada. Yo creo que tenemos una dispersión muy grande en este sentido, facultades que no tienen, facultades que están creándolas, facultades que están muy avanzadas, y en ese sentido creo que la red nos daría un entorno para apoyarnos muchísimo unos a otros, los que están más avanzados a ayudar a los que están menos avanzados, y poder generar pues una estructura que creo que es mucho más acorde con los tiempos actuales, que no trabajar de manera interna, individual y bueno, pues dentro de nuestras propias facultades. Así que muchísimas gracias, te paso la palabra. Muy bien, gracias. Bueno, creo que era obvio que todos asumimos la necesidad de las unidades de educación médica. También es obvio que tienen un papel fundamental para poder seguir avanzando en la innovación y la educación de nuestros estudiantes. Y sabemos pues, que hay gran diversidad, ¿no?, de las características de las unidades de educación médica, pero no tenemos una foto, o no teníamos una foto muy clara. La primera experiencia de buscar una foto clara partió desde Cataluña, que conozca, en el 2022, en la cual ya un grupo de diferentes profesionales de las universidades catalanas, junto con la Consejería de Salud y Educación, se propusieron crear un grupo para fomentar y dar visibilidad y trabajar estas unidades de educación médica. Este grupo su primer trabajo fue conocer la realidad de las unidades de educación médica en las facultades de Cataluña. Pues partiendo ya de ese trabajo, lo que pretendíamos era ver cuál era la situación real en España, ¿no? Entonces, utilizamos la misma encuesta que pasaba en aquel momento, a la cual añadimos ya alguna pregunta más enfocada a qué papel podría jugar una red, ¿no?, de unidades de educación médica. Y la realidad que nos hemos encontrado es la siguiente. Actualmente tenemos 52 facultades de medicina. De esas 52 facultades de medicina, 40 contestaron a la encuesta. Es un 77% de participación, con lo cual, pues bueno, creemos que la foto es bastante aproximada a la realidad. Y en la primera pregunta era a las facultades: ¿disponen de una unidad de educación médica o al menos de alguna unidad equiparable a lo que sea una unidad de educación médica? Y la respuesta fue que de las 40 facultades que contestaron, 23 decían tener una unidad o algo equiparable a lo que es la unidad. Por tanto, estamos un poquito por encima del 50% que sí disponen de esa estructura y un 17% que no, teniendo en cuenta que no están representadas todas las facultades. Planteando de quién depende estructuralmente, jerárquicamente, de estas unidades de educación médica, de las 23 facultades que decían tener una unidad, 21 dependían directamente de los equipos de canales. Solo 2 unidades dependían del equipo de rectorado.
rector directamente o vicerrectores de investigación, profesorado, etcétera. Para conocer un poquito más cómo estaban estructuradas, qué personal forma parte de estas unidades, se preguntó cuántas personas trabajaban o participaban de alguna manera en la unidad de educación médica, y también se hizo una segunda pregunta de esas personas, cuántas estaban dedicadas exclusivamente a la unidad de educación médica. Y bueno, aquí nuevamente nos encontramos con una gran dispersidad, ¿no? Encontramos facultades que tienen personas trabajando desde una persona en exclusividad hasta unidades con 15 personas, con una media general de 5,2 personas trabajando en las unidades de educación médica, y de esas personas que trabajan en la unidad de educación médica, la siguiente pregunta, ¿cuántas trabajan en exclusividad? Encontramos que había facultades que no tenían a ninguna persona dedicada exclusivamente a la unidad de educación médica, y algunas que llegaban a tener hasta 10 personas dedicadas en exclusividad a la unidad de educación médica. Y lo mismo, la media nos salía una media de 1,3 personas dedicadas en exclusividad al trabajo de la unidad de educación médica. También queríamos saber un poco cuál era el funcionamiento de la unidad. Trabajaban y se reunían periódicamente, con qué periodicidad lo hacían, tenían actividades concretas que trabajaban o iban un poco a demanda de los equipos de canales o de las estructuras de las que pedían. Y volvemos a encontrarnos con gran disparidad, ¿no? Vemos que un 30% sí que tienen reuniones periódicas, reuniones mensuales, un 25% no tienen cadencia de reuniones, un 15% ya ni hacen reuniones. Y a partir de aquí, pues bueno, un 5% que pueden ser semanales, semestrales, etcétera. Por tanto, nos encontramos que mayoritariamente o se reúnen una vez al mes o no se reúnen o simplemente pues a demanda, ¿no? Y ya entrando un poquito más a fondo, preguntamos y consultamos sobre 22 actividades que eran las que en su momento describieron las unidades de educación médica de las facultades de Cataluña que se estaban realizando o que creían que se tendrían que realizar. Hicimos la misma pregunta a las unidades que tenían estructura, cuál de estas actividades realizaban, y de ahí se ha hecho un mapa de color, que no sé por qué, sí, ahí se ve bien, un mapa de calor, en el cual pues observamos que mayoritariamente las unidades de educación médica se dedican, cuando tienen actividades específicas, se dedican a temas relacionados con la formación del profesorado, el asesoramiento al profesorado, el acompañamiento, es donde ponen principalmente el foco. El siguiente foco, atendiendo a las áreas que comentaba mi compañera Beatriz, lo ponen en temas del currículum. Cómo se planifica, cómo se está implementando el currículum, qué innovaciones se pueden hacer en el currículum, y también temas de alguna manera de calidad, ¿no? Evaluar los resultados de ese currículum. Y un 50% aproximadamente de actividades se dedican a parte de investigación o innovación, y muy poquita tarea se dedican a aspectos de gestión académica, que creemos que también es un área importante que podría descargar mucho a los equipos de canales, ¿no? Si preguntamos después de las actividades, ¿cuáles consideraban que sí o sí deberían hacerse en estas unidades de educación médica? Pues entonces ya el mapa de calor nos cambia. Entonces vemos que ya aparece mucho más color verde. El color verde representa aquellas actividades que en un 75% o más se tendrían que realizar, y vemos que obviamente vuelve a aparecer y se le da mucha importancia a la formación, tanto de docentes como de estudiantes. En segundo lugar, se vuelve a poner en relieve la parte de acompañamiento, de calidad, de planificación del currículum. Casi al mismo nivel aparece ya la innovación, los foros de educación médica, la compartir experiencias, etcétera, y sigue quedando como en un lugar relegado lo que son las tareas de gestión académica, en las cuales hoy por hoy, al menos las facultades, no ven tanto interés que las unidades de educación médica en la que pongan el foco en esas actividades. Y eso es un poquito la situación en la que nos encontramos, y a raíz de aquí, ahora paso la palabra a Silvia. Sí. ¿Quieres que te pase? No, me paso...
Bueno, a partir del trabajo grandísimo que llevó varios años, elaborado por Montse y Beatriz, pues lo mío era más fácil, era ver cómo podemos evaluar toda una red, una estructura en red. Entonces, para ello hemos de pensar, como decía Beatriz, en red, tejer colaboraciones, en el sentido de proyectos, publicaciones, ayuda, etcétera, en vez de trabajar más autónomo, que también, y que está muy bien. Entonces, para que la red sea efectiva, hay que saber analizar la red, los resultados de la red, cómo trabaja y cómo podemos organizarla. En todo lo que Montse del trabajo, de todas las encuestas que ha sacado, bueno, hemos puesto 3 ejes fundamentales, aunque no lo son, pero para ir avanzando, que serían formación del profesorado, evaluación de la calidad del aprendizaje, del proceso de enseñanza-aprendizaje y la investigación educativa. Eso como funciones de la red. ¿Para qué? Pues para una misión importante, ¿no? Bueno, varias misiones. En relación a las instituciones, a las universidades, pocas creen en estas unidades de educación médica. Pocas saben qué significa estas unidades de educación médica. Más bien lo tienen como secretarías académicas específicas, especializadas, pero secretarías, ¿no? Y como si fuera un privilegio de las facultades de medicina. Con lo cual no hay reconocimiento por parte de las universidades en estas web. Por lo tanto, la misión de una red efectiva también sería fortalecer estas webs con más profesionales, técnicos específicos, asegurar ya también el puesto de trabajo de los técnicos específicos de las unidades de educación médica, aquellas unidades de educación médica que no tienen docentes en las mismas, incorporar docentes, establecer también un consejo pedagógico para tomar grandes directrices, para ir viendo en realidad pues grandes proyectos y también creación de comisiones específicas. Bueno, ¿cómo hemos estructurado, cómo hemos pensado que podría ser esta red que os estamos presentando ahora, elaborada por las 3? Pues mediante la teoría de grafos, ¿no? Cómo se analizan las redes sociales y muchas otras redes, la teoría de grafos con nodos y aristas, de manera que pudiéramos tener un análisis de las colaboraciones entre las diferentes unidades de educación médica, identificar los nodos más influyentes en cuanto a los 3 ejes, o, si viniera el caso, más ejes, por supuesto. Los 3 ejes que hemos comentado: formación del profesorado docente novel y senior, evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje e investigación educativa. ¿Cómo podríamos analizar estas redes? Tomaríamos los nodos como las facultades que poseen unidades de educación médica, o sea, la unidad de educación médica de cada facultad, y las aristas serían las conexiones entre las diferentes facultades. Entonces, para analizar la red, utilizaríamos métricas de análisis de redes, como la centralidad, para identificar los nodos centrales que sean claves para la red, que pueden ayudar a entender qué unidades tienen más influencia o recursos, de manera pues que un nodo se especializaría en una unidad de educación médica en la formación, otro nodo quizá en otro eje, o 2 o 3 nodos en formación, esto no es excluyente, y luego también analizar los caminos más cortos entre nodos para optimizar la comunicación y colaboración. También el análisis de las conexiones, es decir, de las aristas, ¿no? De la colaboración, de la conexión entre una web, otra web,
¿Cómo? Pues mediante la centralidad, que es una métrica que ya acabamos de comentar, también la densidad de la red, que mide cuántas conexiones existen en comparación con el número total posible de las conexiones, y nos da una idea del indicativo de la colaboración que existe en esa red de unidades de educación médica. Otra métrica es la modularidad, que nos mide cuántos agrupamientos se están formando en la red. Esto también es importante para ya no establecer nodos aislados, sino agrupamientos incluso de nodos, ¿no? En relación a una de las funciones. La conectividad, o sea, las uniones, que esto nos mediría la robustez y la cohesión de esa red, es importante, porque si no hay cohesión, no nos sirve para nada la red. Y, por supuesto, también nosotras ya estamos mirando, como si ya tuviéramos la red, la evaluación y mejora de la red. Tampoco nos sirve para nada saber si esta red nos funciona o no nos funciona, si nos está sirviendo para algo o no. ¿Cómo podríamos evaluarlo? Pues con encuestas, como siempre, y retroalimentación, feedback, pero ya establecer nosotras mismas un calendario para revisiones regulares de la efectividad de la red, de manera que podamos ajustar las estrategias que sean necesarias. Aquí os he traído un ejemplo de cómo funcionaría el análisis. Solamente he puesto estos tres ejes: formación, innovación y evaluación. Cada punto significa un nodo, que son las facultades, las 23 facultades que han sacado, que han dicho que sí que tenían unidades de educación médica. Aquí he analizado, he puesto ejemplos de cómo funcionaría, por ejemplo, la facultad 1, que tiene diferentes conexiones aristas con la facultad 4, con la unidad de educación médica, y ya pues podríamos incluso ver quiénes no tienen unidades de educación médica. Esto tiene puntero, ¿verdad? Mira, sí. No tienen unidades de educación médica, cuáles de ellas, según el grosor de la arista de la conexión, nos dice cuánto tiene de conectividad. Y quiénes son las facultades que están conectadas y en qué eje. Vamos mirando si en el eje evaluación, en el eje innovación, en el eje formación, y vamos viendo qué facultades son las que más están participando, las que más están colaborando entre facultades para poder desarrollar proyectos, etcétera, de estos ejes. Por supuesto, tenemos un montón de métricas y un montón de análisis que podríamos hacer. Es maravilloso. Y con diferentes distribuciones. Aquí los colores también nos indican cuáles no tienen educación médica, pues los morados, cuáles sí que tienen diferentes conexiones, etcétera. Bueno, es un vídeo que os he mostrado para que veáis pues que es muy fácil también de visualizar gráficamente esta red y las conexiones entre ellas. Esto también es muy importante para tener nosotras con un simple plano, ni 3D, ni bidimensional, ni nada, podemos ver en cada uno de los ejes cómo están funcionando, cómo estaría funcionando esa red. Y yo creo que ya lo tengo. Sí. Entonces, nosotras, esto es lo que hemos propuesto, y ahora, por supuesto, nos queda el espacio abierto para diálogo, para que vosotros podáis decir si lo veis útil, si veis alguna otra cosa no contemplada, y como recordatorio, pues, tenemos que, para que sea una red efectiva, tenemos que analizarla, tenemos que ver bien el análisis, tenemos que ver bien la métrica, y estos son los tres ejes que yo he puesto, pero
hay muchos más, claro, pero para que tuviéramos así como un pequeño ejemplo y que no se nos dispersara demasiado, solamente he puesto estos tres ejes y ya pues vosotros mismos, un aplauso y vosotros mismos.